En muchas ocasiones nos encontramos con congregaciones que tienen servicios, vamos a suponer mínimamente 3 veces a la semana, donde el servicio de oración es el que menos van, menos asistencia hay, y siendo el domingo el día donde más asistencia hay. Y el viernes o jueves o durante la semana, lo que sería escuela bíblica, clases de Biblia, un promedio de quizás un menos del 50% que asisten, ¿correcto? Y vemos muchas veces que si hablamos con pastores, tenemos la misma queja todos, los servicios de oraciones, las personas no llegan. Sin embargo, si cogemos esas mismas personas o ese porcentaje de hermanos, que sería como quizás un 80%, un 85% de personas que no llegan a los servicios de oración, si recolectamos ese 85% y le preguntamos, ¿tienes peticiones? ¿Qué te gustaría a ti que Dios hiciera? Están llenos de peticiones. Y algo común que sería en su vocabulario, si nos tomamos el tiempo para hablar con ellos un poquito más profundo, vamos a encontrar que buscan que Dios les persiga, buscan que Dios les busque, buscan que el amor de Dios ande detrás de ellos, buscándolo, ¿verdad? Porque las respuestas serían, bueno, si el Señor quisiera, puede hacer esto, vamos a orar si Dios quiere que yo vaya a hacer algo para Él. O sea, porque las personas ponen muchas veces a Dios en un lugar que no le corresponde. Ponen a Dios en, si Dios quiere que yo vaya, yo voy. Si Dios quiere que yo llegue a tal lugar, yo lo haré. Entonces, hablando ministerialmente hablando, o hablando en un sentido de responsabilidad como hijos de Dios, ¿verdad? Tan básico como hijo de Dios. No vamos a hablar de ningún ministerio en específico. Tenemos una responsabilidad de ir y llevar el evangelio. Tenemos la responsabilidad de suplir la necesidad de los demás. Última instancia, orar por los demás, por el gobierno, por todo, ¿verdad? Y tenemos la idea de que si Dios quiere, pues yo voy y evangelizo. Si es la voluntad del Padre, pues Él proveerá para... Y tenemos esa idea, ¿no? Esa idea de que Dios tiene que perseguirnos, tiene que buscarnos. Si Él quiere, las cosas se dan, y si no, no se dan. Y es algo muy erróneo, muy erróneo. Y yo le llamaría a eso doctrina de demonios. Porque si Dios nos buscó inicialmente, envió a Jesucristo, la raza humana completa, el Señor la buscó desde la eternidad y hizo todo lo que nosotros no podíamos para una salvación tan grande. Y en la vagancia o en el tener esa desidia espiritual que es producto de nuestra falta de oración y de intimidad con Él. Porque si nosotros estamos en el secreto de Él, como dice uno de los profetas, hubiéramos sabido qué hacer, qué responder, cómo movernos, entenderíamos. Y ese 85%, 80% de hermanos que no van al servicio de oración, que no tienen una intimidad con el Señor, que por la excusa que sea, y excusa no en el tono negativo, cualquier cosa que digamos por la que no fuimos sigue siendo excusa. Puede que sea válida o inválida, pero es excusa. Por la cual no asistimos a los servicios de oraciones, por la cual no vamos a las vigilias. Si vamos a una vigilia, nos quedamos una hora y nos salimos. Siempre excusas, válidas o inválidas. Ese 85 a 80% de personas tienen la idea de que Dios tiene que perseguirlos, que Dios tiene que buscarlos, que tiene que ser la iniciativa de Dios para que ellos estén fieles, para que ellos estén sin enfermedades, para que ellos estén libres de prueba o de problema o circunstancia. Y todo se debe a una falsa mirada, una falsa observación de quién Dios es y quiénes somos nosotros. De qué le corresponde a Dios y qué me corresponde a mí. Y dice la palabra del Señor. Voy a leer un salmo en el Salmo 9, el versículo 9 y 10 dice de la siguiente manera. 9 dice,
¿Dónde está? Dice cantar. Oh, me pasé, perdonen. Será también el Señor baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrá su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. No abandonas a los que te buscan. El Señor es baluarte de aquellos que les buscan. Salmo 37, 28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Luego, nuevamente otra vez en el Salmo 94, 14, la palabra dice, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará su heredad. Vemos en estos 3 salmos que el Señor no desampara, el Señor es fiel, el Señor protege, Él es el baluarte, ¿verdad?, de su pueblo. Pero tenemos que ver que si vemos el tipo de persona o la clase de persona o el pueblo a que se refiere, es al pueblo que es justo, es aquel que le busca, es aquel que es santo. Es aquel que es su pueblo, aquel que es su heredad. Y para que nosotros digamos somos hijos de Dios, no simplemente porque acepté a Cristo como mi Salvador y ya estuvo. La palabra del Señor dice que confesaré a Jesucristo como Señor. Y la palabra Señor implica curiosamente el que es dueño de y el que es súbdito de. En otras palabras, el súbdito hace no mi voluntad, no lo que yo quiera, no como yo quiera, no como a mí me parece, sino como dice el Señor. Como dice el Señor. Porque por eso es su heredad, es su viña, es su pueblo, son sus santos, son sus escogidos, es su heredad y por tanto Él la guarda como baluarte, no lo desampara en tiempos de dificultad y es que Él es el que creo que en Sofonías dice, en Sofonías 4, dice que Él canta cánticos de liberación o en otra traducción, dice cantos proféticos de liberación sobre su heredad. Entonces, tenemos que reconocer nosotros que fuimos adquiridos, llamados, comprados con un propósito para tener una comunión con este Señor, con el Señor de señores, Rey de reyes. Tener una comunión con el Padre, tener una unidad con Él, ser una unidad con el Señor. Y tenemos que dejar esa idea gentil, voy a decir así, gentil, de que Dios tiene que perseguirme a mí. Dios ya me persiguió. Dios ya me amó con amor eterno. Ya el Señor dio su sangre por mí, resucitó para que yo tenga esperanza. Y con ello resucitó y dice que dio dones a los hombres. ¿Cómo es posible que vamos a decir, Señor, si es tu voluntad? Si el Señor quiere, pues sí, hermano, yo voy a ir a orar por el hermano. Si el Señor lo sana, pues, si Dios quiere. ¿Cuándo vimos a Jesús diciendo eso? ¿A cuál de ellos Jesús le dijo de los enfermos, perdonen un momentito, déjeme orar al Padre, a ver si es la voluntad del Padre que yo sane al muchacho, que yo liberte a la mujer? En ningún momento, hermanos, en ningún momento. Y todas estas deformaciones en el entendimiento que tenemos en cuanto a la sanidad, al ministerio, hacia voluntad de Dios, le tenemos en buen dominicano, dice, tienen un tollo en el plato, tienen un reguero, tienen un desorden con todas las ideas. Entonces, son ideas que están confabuladas para llevar al pueblo al error,
atar nuestros pies para no caminar en la verdad y en la justicia, y la gloria de Dios entonces no se manifiesta. No se manifiesta. ¿Por qué no se manifiesta? Porque no estamos andando como la cabeza que es el Señor ordena. Porque no tenemos esa intimidad con Él. Porque no podemos diferenciar desafortunadamente la mano que tenemos al frente nuestro. Y todo eso desaparece. Esas dudas de si Dios quiere que yo haga, vamos a decirle así, sentido de como de orfandad espiritual. Y yo sé que quizás suena fuerte y duro el que diga a uno, bueno, es que yo conozco a Dios, sirvo a Dios, estoy en el ministerio, soy pastor, o soy evangelista, o soy lo que sea, y use la palabra orfandad. Pero la palabra orfandad implica el que simplemente no conozco mi origen. No conozco quién me rescató y lo que me dio. No reconozco quién soy en Dios, qué puedo, qué debo hacer. Cuando el Señor nos llama ante su presencia, cuando viene el Espíritu Santo y nos da convicción de pecado, del mal que hemos hecho, venimos a Él, le pedimos perdón. El Señor, el Espíritu Santo nos sella, nos somos sellados con su Espíritu Santo. Y el Señor, hay un depósito del Espíritu en nosotros que constantemente nos insta a buscarle, a orar. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu lo comunica a nuestra razón de que, mira, es hora de orar, o mira, me acosté a dormir sin orar, o el servicio de oración. Y está esa dinámica entre el Espíritu Santo, el Espíritu nuestro y nuestro razonamiento, para que la razón entonces le dé orden al cuerpo y todos seamos uno, vivamos en una unidad. Jesucristo dijo en Juan, Padre, te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Porque ahora somos el cuerpo de Cristo. No podemos caminar ambivalentes, hermanos. No podemos dejar que cualquier pensamiento de duda, de error, de hoy me creo hijo de Dios, mañana no, hoy el Señor me confirmó. Dios no trabaja así, Dios no es así. Todo eso se elimina, se evapora, desaparece cuando tienes una identidad correcta con el Señor. Cuando sabes quién eres porque sabes quién eres. Y esto no es algo, no en una manera filosófica, no en una manera estudiada, sino en una experiencia de oración, del estudio de la palabra, de ayuno, de intimidad con Dios. Y la intimidad no tiene que intimidarnos. Porque muchas veces, hermanos, que he escuchado que se sienten intimidados. Ellos no usan la palabra intimidación, pero es lo que yo percibo. Son intimidados, se sienten intimidados por entrar en intimidad con el Padre. ¿Por qué? Porque algunos dicen, bueno, si yo me someto al Señor y busco más al Señor, me va a decir que vaya a hacer algo que yo no quiero. Entonces no buscan a Dios para que Dios no le diga. Pero Dios no puede ser burlado. El Señor sabe por qué no le buscamos. No es que si entro en ayuno y en oración, el diablo me va a atacar y no voy a saber cómo hacer. Y yo no quiero bregar con eso o trabajar con eso. Intimidación. El enemigo nos ha arropado en un error de tenerle miedo a buscar a Dios porque nos va a mandar a hacer algo y Satanás entonces te va a dar palo. Porque tenemos hermanos que utilizan el vocabulario por esa falta de orfandad o de perfección en nuestra identidad como hijo de Dios, que utilizan palabras que yo, hermanos, testificando, ¿no? Me puse a orar y Satanás se levantó contra mí. Y que ¿cómo que Satanás se va a levantar contra ti? ¿A poco tú eres la última Coca-Cola del desierto que Satanás mismo se va a levantar contra ti? No, yo no lo puedo creer. Un demonio quizá vino obviamente, a hacer de la suya y cosas así, pero no Satanás. Y si nosotros examinamos los casos,
Y preguntamos al hermano, a la hermana que está testificando, ¿y qué pasó que Satanás te atacó? Ay, no, hermana, es que mire, yo me levanté a ayunar una semana completa de ayuno. Y mi esposo venía, siempre llegaba a las 8 de la noche. Y esa semana, hermano, llegó a las 6 de la tarde, todos los días a las 6 de la tarde, la hora que yo tenía que entregar el ayuno. Y tenía que orar al Señor y me demandaba que le diera de comer. Cuando siempre llega a las 8 y todos los días estuvimos peleando. Porque yo le preguntaba a él, ¿y por qué tú llegas a las 6 y siempre ha llegado a las 8? Oye, y le llaman a eso una lucha de Satanás. ¿Usted puede creer? Y hermano, ¿y por qué estaba orando? Para que el Señor arregle mi matrimonio. La verdad, tenemos falta de entendimiento, hermanos. Entendimiento. Falta de entendimiento, y a eso le llamamos una lucha con Satanás. Porque es que no me dejó orar. Oye, el hombre trabajó, te llegó temprano porque tú estás orando por tu matrimonio. Tú no sabes si el hombre, la verdad, honestamente, sale a las 5, una hora llega a la casa a las 6. So, si te está llegando todo este tiempo a las 8, ¿en dónde está ese hombre? Esas 2 horas. Y que esa semana el Señor lo sacó de su órbita. Y le dijo, mira, llega a tu casa. Y nosotros, por ser tan religiosos, no podemos ver la obra que Dios hace. Y en vez de pelearle, pues sírvele la comida y después te pones a orar. Atiende al marido y después te pones a orar. Le dice, mira, mi amor, ¿tú quieres venir a orar conmigo? Pero por testimonios como estos, pensamos que la lucha con Satanás son boberías y estupideces. Mire, el creyente no tiene ninguna lucha con Satanás. ¿Qué fuerza tiene usted y yo para luchar con Satanás? No tenemos ninguna. Tenemos la autoridad de Cristo para ponerlo en su lugar. ¿Por qué ponerlo en su lugar y no una batalla con Satanás? Porque Cristo ya peleó la batalla. El creyente lo que tiene son luchas, no batallas con Satanás ni con demonios. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo? Nos dice Hebreos que Él, por el sacrificio que Él hizo, Él, básicamente, uno de los textos que yo le dice que desnudó a Satanás y a todas las autoridades de que estaban, los humilló y los expuso. Y en el original es exponer las partes privadas de alguien. Expuso a Satanás y todo lo que él es o representa. Donde ya no están en lugares celestiales para gobernar. El que está es Cristo. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero tenemos orfandad, hermanos. Tenemos que venir a las Escrituras. A las Escrituras, porque pecamos no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. ¿A quiénes protege el Señor? ¿Sobre quiénes está la mano del Señor? Para fortalecer, para guardar, para proteger sobre los justos, sobre los santos, sobre su pueblo, sobre su heredad. Él entonces es baluarte nuestro. Baluarte en tiempos de angustias. En tiempo de angustia. Dice Salmo 59:17, oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios. El Dios que me muestra qué misericordia. Nuestro baluarte es el Señor. Nuestro baluarte es el Señor, hermanos. Nuestro baluarte, nuestra fortaleza, y por ende cantaremos, adoraremos, glorificaremos al Señor, no cuando me vaya bien, también cuando me va mal. Entonces, sigamos viviendo por fe, porque el justo por la fe vivirá. Señor les bendiga.